cuando vean la parte de sismo, la escala de los sismos es logarítmica. Quiere decir que si el sismo, el de 6 libera 30 veces más energía que el de 5. Y el de 7, 30 veces más que el de 6. Entonces, va a ser más fuerte. Entonces, hay que tener cuidado, no salir corriendo, y lo que tú dices, nunca estar cerca del vidrio. Meten debajo del vidrio, en algún escritorio, algo fuerte, o en el marco de la puerta. El problema de los sismos es las cosas que se caen. Pero si le coge a usted el D9 en medio del campo y no hay nada que lo golpee, lo que pasa es que se cae al suelo y ya no pasa nada. ¿Qué se trata de que va a ser una inspección mensual? Aquí. Ayer estaban haciendo una inspección. Miren, ahí también se ha separado el muro, ¿ve? En la parte de arriba. Ahí va la viga, pues. Se nota que ahí va la viga, ¿ven? Y se separa del muro. Ajá. ¿Quién hace eso, Juan Carlos? ¿Qué? Esa inspección. No, Fabricio va a estar por todo el... No, mandaron unos señores. Es que ellos solamente hacen el levantamiento de que sea... ellos no entienden si es o no es estructural. Lo único que dicen es, por acá se agrietó así y así. Pero, no. Miren, por ejemplo, la viga también tiene ahí. ¿Ven? Si ven esa viga, tiene unas fisuras verticales. Así. Ajá, esa es fisura. ¿Sí? No es nada de preocuparse. Ah, por cierto, chicos, ¿en casa ya me escuchan? Estamos hablando de lo que sucedió ayer. ¿Me escuchan en casa? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Allá. ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya ahorita sí los saludo. Espero que hayan tenido un excelente descanso ayer después de la pequeña sacudida que nos abordó a todos. Y que, bueno, hayan podido o no hayan sufrido, ¿no? Porque creo que en el IES sí se cayó el cielo raso, hubo problemas, sí, ¿no? Algo me comentaban de que en algunos centros comerciales también como que se cayó los cielos falsos, que se desprenden de la losa. Sí, algo me dijeron, espero que en sus casas todo el mundo haya quedado y haya estado bien, no hayan tenido ningún inconveniente pues por ese lado. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que serían los métodos que averiguaron, el método de ¿cómo se llamaba el primer método? Método de los 3 momentos, ajá. Y el otro que es el método de, bueno, ese creo que no les mandé a averiguar, solo uno. Ay, siempre me olvido que este es otro computador. Entonces, en la preparación, ustedes hablaban, o mejor dicho, investigaron el método de los 3 momentos, que es un método que sirve para calcular los diagramas y las fuerzas, ¿no?, de un elemento de viga. Entonces, a ver, voy a conectarme con este iPad para poder, a ver, análisis estructural, ya. Y si no, si anfitrión, tal. ¿Listo? Ahí se debería ver, ¿se mira en casa? Sí. Si yo lo veo, ustedes lo ven. Entonces, la ecuación de 3 momentos básicamente es un método que nos va a servir para mejorar o de alguna forma hacer un análisis de elementos de vigas continuas rápido. ¿Sí? Entonces, esa es su principal función. Yo voy a aplicar el método de los 3 momentos y con eso voy a poder calcular, en vez de hacer un análisis estructural completo, matricial, pues voy a calcular lo que serían todas las funciones que necesito.
Entonces, imagínense que yo tuviera esta viga, ¿no? Si fuera esa viga, ¿cuántos grados de libertad tendría esa viga para mi análisis? Desde el punto de vista matricial. Estamos de acuerdo que tendría, digamos que esté en el plano, nada más. Supongamos que esté en el plano. 15, ¿no es verdad? 15. Entonces ya tendría que armar una matriz de 15 por 15 y con todos los inconvenientes que tengo en este sistema, porque fíjense que este sistema, desde el punto de vista del análisis matricial, cada elemento, digamos, el primer elemento tiene una combinación de cargas distribuidas en una parte y una puntual, que eso ya sabemos que es un poco complicado, pues toca hacer calcular las fuerzas de ese empotramiento, ¿no? En la segunda tengo dos fuerzas puntuales y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para este tipo de vigas, que son muy comunes, la verdad, por ejemplo, cuando yo quiero hacer el diseño de la losa, ustedes van a mirar que en el diseño de la losa, yo puedo considerar que la losa o funciona separada al pórtico. Entonces yo digo, esta losa no es estructural, ¿sí? Solamente la diseño para soportar la carga vertical, que sería el peso muerto de la propia losa y nuestro peso muerto. Y con eso, lo que hago yo es que el peso de la losa se lo paso a las vigas de la estructura, nada más, para hacer el análisis a carga lateral. Entonces, la losa yo la puedo analizar como una serie de vigas, como un elemento de parrilla, ¿recuerdan? Como un elemento de parrilla, ¿listo? Entonces, como yo lo puedo analizar como un elemento de parrilla, por cierto, alguien tiene una pregunta. Quiere decir que esto tranquilamente podría ser el análisis de una viga, por lo tanto. ¿Listo? Entonces, en el método, lo que yo voy a tener es un análisis de compatibilidad de deformaciones. ¿Listo? ¿A qué me refiero con la compatibilidad de deformaciones? Supóngase que esta viga se deforma, ¿sí? De esta manera, y debido a su deformación, adopta esta curvatura o esto se llamaría una curva elástica de deformación. ¿Ya? Entonces, debido a estas cargas, la viga adopta esa curva elástica de deformación. ¿Ya? Entonces, si yo trazo, y voy a borrar aquí un poquito, si yo trazo una pendiente en el apoyo intermedio, esta pendiente, a la curva elástica de deformación, del apoyo a la derecha, ¿sí? Ese que pinté en verde. Y yo trazo una pendiente, una recta tangente a la curva elástica de deformación en ese mismo punto, pero un pelo antes. Ay, ¿qué pasó? De tal forma que me da esta pendiente. Yo me voy a dar cuenta que antes y después del apoyo, la recta tangente a la curva elástica de deformación es la misma, tiene la misma pendiente. Y eso se debe a algo que ustedes aprendieron en análisis estructural 1, y es que existe continuidad de la función de curvatura cuando son vigas de este tipo, vigas continuas. ¿Dónde no es válido eso? Cuando yo tengo una rótula, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una rótula, pues la pendiente cambia, por lo tanto la curvatura cambia, la rotación cambia, etc. Bueno, entonces, esta parte, en este sistema, yo me voy a aprovechar de algunas cosas, pues, en general, si yo cojo y digo que existe relación, o yo produzco una relación de triángulos teniendo en cuenta distancias, entonces yo voy a decir que tengo aquí la distancia AB, o el tramo AB, por acá en azul mejor, y yo tengo el tramo CD. Entonces, por relación de triángulos, yo sé que el tramo AB es a la luz N, que es la luz antes del punto común,
de curvatura, ¿estamos? Que sería el apoyo, en este caso, o sea, este punto, igual que menos CD por la luz siguiente a ese punto, ¿no? Ahora, esas distancias, ¿sí? Van a tener una nomenclatura. Entonces, supongamos que yo tengo aquí que este es el punto de análisis 1, este es el punto de análisis 2 y este es el punto de análisis 3, ¿sí? Pues yo voy a saber que esa distancia AB, azul, básicamente es la deflexión que hay, ¿no? O una, sí, acuérdense, por allá había en el método de área-momento, de análisis estructural 1, había la desviación tangencial de una cosa así, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la desviación tangencial medida en 1 respecto de la pendiente en el punto 2. ¿Recuerdan? Eso que miraban por ahí, ¿no? Y el tramo CD sería en cambio la desviación tangencial medida en el punto 3 debido a la tangente del punto 2. ¿Sí? Entonces, haciendo prácticamente la separación de estas ecuaciones, yo tengo que esas distancias, ¿sí? Multiplicando, pasando la multiplicación de las luces, yo tendría que el tramo AB multiplicado por la luz n más 1 va a ser igual a menos CD multiplicado por la luz L sub n. Y prácticamente lo que yo voy a hacer es analizar dos sistemas individuales en los cuales cada uno de esos sistemas va a tener una característica, y es que nosotros sabemos que en una viga continua, aquí en este punto verde, existe un momento. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay continuidad. Ese momento, ¿sí? Yo lo voy a aplicar en mi elemento de estructura en los extremos. Y voy entonces a separar estos dos sistemas en dos vigas simplemente apoyadas que van a tener unos momentos aplicados en los extremos. ¿Y cuál es el valor de esos momentos? Pues el valor del momento que hay justo en el apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. De tal forma que si yo hago el diagrama de momentos de esa viguita, que es simplemente apoyada, me va a dar el mismo diagrama que me diera en esa misma porción en la viga continua. Entonces, estamos de acuerdo que aquí el problema es que yo no conozco cuántos son esos momentos, ¿sí o no? Ese es el problema, yo no conozco cuántos son esos momentos y por lo tanto, prácticamente ahí voy a tener unos problemas. Pero yo lo que sí sé es una cosa. Primero, este momento y este, ¿sí? Son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué estos dos son iguales? ¿Sí? Y entonces yo tengo unos momentos que sí son diferentes. El momento en el otro apoyo, ese sí, no tiene nada que, bueno, digamos, no es, ¿sí? No tiene nada que ver acá, o no es igual a mn, y tampoco este que es este momento mn menos 1, ¿sí? Entonces, en estos diagramas, prácticamente lo que yo voy a hacer es dividir los sistemas en elementos individuales. Y voy a hacer, perdón, y voy a hacer un diagrama de momentos teniendo algunas cosas en consideración. ¿Listo? Entonces, primero, yo voy a partir, ¿sí? Los dos elementos ¿Podrían abrir un poquito la ventana, por favor? ¿Podrías abrir esas ventanas, por favor? Está entrando un calor que me asfixio. Bueno, entonces,
Voy a coger y voy a mirar los diagramas de momentos. Entonces, esos esquemas que yo tengo ahí, ¿sí? Esos esquemas que yo tengo ahí van a ser el diagrama de momento para la viga 1 y para, o mejor dicho, para el tramo L que tiene una longitud LN y para el tramo que tiene una longitud LN más 1. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué se muestran así amorfos? Porque, bueno, ahorita tenemos unas cargas aplicadas y podríamos decir que, pues, si yo analizo estas cargas que son dos puntuales o una carga distribuida, pues puedo idearme más o menos como es el diagrama de momentos. Pero de una forma general, el diagrama de momentos de cualquier elemento va a ser dependiente de la carga, pero el método es independiente de la carga. Y entonces, esos diagramas de momento pueden tener cualquier forma, eso realmente no interesa. Lo que interesa es dos cosas, el área del diagrama de momento y la ubicación del centroide del área del diagrama de momento. Eso es básicamente lo importante. Entonces, si yo conozco esos dos valores, lo que va a suceder es que en últimas, ese sistema yo lo puedo dividir en dos sistemas independientes, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a decir que en esta parte de acá arriba, ¿sí? Este sistema va a ser igual a un diagrama proveniente de las cargas externas, que serían estas cargas, en este caso puntuales. Ojo, pero solo eso. Eso me va a dar este sistema que yo le voy a llamar el sistema 1. ¿Ya? Ahora, como esto es elástico, yo voy a hacer un sistema 2. ¿Qué va a ser el sistema 2? Va a ser la misma viguita, pero solo aplicándole el momento a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el momento a la izquierda de la viga? Es el momento mn-1. Y estamos de acuerdo que si yo les hago el diagrama de un momento que está en un extremo y nada más, pues ese diagrama les va a dar un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Es un triángulo, ¿sí? Y entonces tengo aquí otro pedacito de sistema. Y ahora voy a analizar el diagrama del sistema 3, que pues como se pudieron de pronto imaginar, pues va a ser el diagrama de la viga aplicándole un momento mn en el otro extremo. ¿Listo? Entonces, el diagrama total de este sistema, pues va a ser la suma de esos tres. ¿Sí? El diagrama total de esta primera viguita va a ser la suma de los tres diagramas independientes. Entonces, ese mismo análisis yo puedo hacer en la parte derecha del sistema, teniendo en cuenta, pues, la variación de los momentos, ¿no? Entonces, yo voy a tener un momento mn a la derecha del otro sistema. ¿Listo? Me avisan cuando terminen de copiar. Mientras tanto, voy a dar un poquito de
Listo. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar? Ok. Entonces, ahora, recuerden que en este caso, prácticamente lo que yo voy a tener es lo siguiente. Al final, cuando yo tengo este tipo de sistemas, lo que va a salir es que yo tengo un diagrama de momentos de una viga por pedazos, por partes. Como la viga es elástica, la suma de esos me va a dar el diagrama total. Pero entonces, como es una viga elástica y continua, yo puedo aplicar los teoremas que vimos o que vieron en análisis estructural 1 de área y momento. Entonces, recuerden que por ahí había el teorema, el segundo teorema, en donde para calcular estas desviaciones tangenciales, ¿sí? Yo necesitaba calcular el diagrama de momentos y multiplicar el área del diagrama de momentos por una distancia al centroide, ¿sí? Entonces, aquí, aplicando el segundo teorema de área-momento, ¿sí? Entonces voy a calcular algunas cosas. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a decir lo siguiente. Este método sirve cuando hay cambios de rigidez o de material. Va a servir, ¿sí? Si ustedes ven en el libro guía, van a encontrar cómo se hace esa formulación. Pero realmente, desde el punto de vista práctico, la diferencia de que una viga sea en un tramo distinto al del siguiente tramo es poco probable. Sí se da. Si ustedes se van, por ejemplo, al Hayek, en la planta baja, han visto que hay como un gimnasio, ¿sí? Cuando entren ahí, que vayan de curiosos, se van a dar cuenta que las vigas que llegan hasta cierto punto, después como que se hacen chiquiticas y terminan, ¿sí? Ajá, y van cambiando de sección incluso, ¿no? Entonces, eso, perdón, ocurre en ciertas partes. Pero para la mayoría de los casos de ingeniería, digamos, yo tengo que diseñar este bloque, aquí no van a encontrar eso. El Hayek, pues es un centro comercial. En una edificación como esta, lo más seguro es que las vigas tengan o mantengan la misma sección transversal, aunque no tengan el mismo refuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Pueden tener la misma sección transversal porque es más fácil encofrar si yo tengo una misma sección transversal. Pero como la capacidad de la viga depende del momento y depende del acero que yo le coloque, pues yo puedo tener la misma sección, pero con una capacidad menor, porque el diagrama de momentos me requiere menos acero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a suponer que la sección transversal de la viga es la misma. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tiene la misma inercia, ¿no? Y como es lógico, y que tiene el mismo material. Lo que quiere decir que, de alguna forma, yo tengo que el E y el I son iguales a lo largo de la viga. Entonces, eso me va a facilitar full el trabajo, porque cuando yo calcule, para aplicar el teorema de área-momento, yo tengo que dividir el diagrama de momento sobre E por I. Y como el E por I es una constante, entonces la desviación tangencial, que aquí va a ser lo que le llamamos AB, esto es una distancia, ¿sí? Esa desviación tangencial AB va a ser igual a unas áreas de un diagrama de momento sobre EI
multiplicadas por las distancias al centroide. Pero como el EI es igual, entonces yo lo puedo factorizar. Entonces yo puedo decir que esto va a ser igual a AB por EI. Y ya entonces, como lo factoricé, yo lo que puedo hacer es calcular el área, el diagrama, o mejor dicho, aplicar el teorema de área-momento directamente con el diagrama de momentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? Del primer sistema, yo aquí voy a tener que el área del sistema 1, supongamos, ¿no? El área del sistema 1 es esto que yo llamé AN, ¿sí? Que es proveniente de las cargas. Entonces, esto va a ser igual a AN, que es el área, multiplicado por la distancia al centroide, medido desde ¿dónde? Y aquí está lo chévere. Si ustedes recuerdan, siempre se calculaba la distancia medido desde el punto en donde yo quiero calcular la desviación tangencial, que en este caso sería el punto A o el punto 1 que yo marqué ahí, ¿sí? Que en este diagrama sería la distancia AN, ¿sí o no? Entonces, AN. Más, y voy a al sistema 2. Entonces yo tengo aquí el sistema 2 y tengo que el área de un triángulo pues va a ser igual a la base por la altura sobre 2 por un medio, ¿no? Que sería la base, sería la longitud LN por la altura, que sería el momento MN menos 1, eso dividido sobre 2. Y a eso lo multiplico por la distancia al centroide, que en este caso sería la distancia al centroide ¿cuánto? LN sobre 3, ¿no? Muy bien. Y más el último, ¿no? Entonces, bueno, el último sería MN por LN sobre 2 por 2/3 de LN, que sería el complemento. Y eso sería del sistema 3. ¿Listo? Hago lo mismo en el tramo CD. Nuevamente factorizo E por I. Y la expresión me queda AN más 1 por B su N más 1 más M su N por LN más 1, ¿sí? Sobre 2 por 2/3 de LN más 1 más y aquí sería MN más 1 por LN más 1 sobre 2. Perdón. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por LN más 1 sobre 3. Entonces, a esta le voy a decir que esta es mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. ¿Se dan cuenta que lo único que estoy haciendo es aplicar el teorema de área-momento? No estoy haciendo nada más. Considerando esos dos sistemas iguales, ¿no? Elásticos, una viga elástica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta parte, al final, en lo que me resulta es lo siguiente, ¿no? Entonces, yo voy a coger
y voy a sustituir las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación original. Que yo le voy a llamar la ecuación 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación 3? Fíjense que yo aquí ya tengo en la ecuación que por el teorema de área-momento me da el tramo AB, ¿sí o no? Y el tramo CD. Entonces, esta la voy a reemplazar en esta ecuación que yo tenía aquí originalmente. Esta. Me voy a copiar esa ecuacioncita. Por acá abajo. ¿Listo? Y en esa ecuación, lo que me va a resultar es lo siguiente. Resulta que me va a dar la siguiente expresión. ¿Listo? Entonces, esta sería la expresión final. ¿Listo? Ahora, ojo, recuerden que hicimos unas simplificaciones, ¿no? Entonces, las simplificaciones van a ser lo siguiente. Nota, ¿no es cierto? Yo creo que de esta vale también como encerrarla. Entonces, nota, esta versión o esta ecuación que nosotros aquí tenemos, entonces, esta expresión solo sirve para vigas con la misma sección transversal. Y el mismo material. ¿Listo? Ahora, aquí hay una cosa interesante y es que en esta formulación la parte derecha ¿sí? La parte derecha de la ecuación corresponden a las reacciones de las vigas conjugadas equivalentes multiplicadas por I.
Entonces, ¿recuerdan el método de la viga conjugada? Entonces, el método decía que, por ejemplo, si yo tengo una viga que está empotrada en un extremo y que tiene un apoyo simple en el otro, de una luz, supongamos. Entonces, yo necesitaba, eso es la viga real. Entonces, yo necesitaba sacar una viga conjugada en donde la pendiente en la viga real, el valor de la pendiente sea equivalente al valor del cortante en la viga conjugada. Y el valor de la deflexión en la viga real sea equivalente al valor del momento en la viga conjugada. Y las cargas en la viga conjugada eran los diagramas de momento sobre E por I de la viga real, ¿no? Entonces, eso se hacía pues haciendo unos cambios de apoyo y algunas cosas. Bueno, eso ya lo vieron por allá en análisis estructural en el último semestre. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí es que si yo tengo esta viga conjugada, que estamos de acuerdo que la viga conjugada de una viga simplemente apoyada es otra viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces, tenemos, o estamos de acuerdo, pues, de que ahí prácticamente la viga conjugada, las reacciones, pues van a ser, perdón, no se copió completamente, van a ser fáciles de calcular, ¿no? Porque yo ya tengo, pues, que es una viga simplemente apoyada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta viguita, en donde eso es el diagrama, esa es una viga conjugada, en donde esto es el diagrama de E por I, en donde este punto representa el centroide de ese diagrama de E por I, y en donde yo tengo una reacción R1 y una reacción R2, en donde el centroide está a una distancia A sub n del extremo izquierdo y a una distancia B sub n del extremo derecho, pues yo puedo plantear el equilibrio y saber que el momento 2 va a ser igual a la reacción 1 por la longitud total menos, ¿no?, la carga por la distancia en el apoyo 2. Bueno, no, es estática, ¿estamos de acuerdo? Y encontrar la reacción. Entonces aquí lo que me interesa es que se fijen cómo está esta reacción. Esa reacción está en formato de el área por una distancia sobre el n, ¿sí? El área por una distancia sobre el n. Al igual que esta expresión que yo tengo aquí a la derecha, ¿sí? Eso es básicamente esas reacciones. ¿Listo? Entonces, una forma de resolver este tipo de vigas, pues es hacer las vigas conjugadas y calcular los valores. ¿Es verdad? Pero resulta que yo lo puedo expresar en formato de que alguien ya hizo ese trabajito y lo tabuló. Porque ni ustedes ni yo fuimos los primeros en aprender este método. Alguien ya dijo, bueno, ¿cómo miércoles yo puedo hacer esto? ¿No? Y resulta que este vendría a ser la ecuación general del método. Entonces, se fijan que si yo tengo aquí unas distancias, este pedazo de la ecuación que decía 6an por an sobre L, toda la cosa, se reemplazó por unos coeficientes que se llaman alfa de n y alfa i n más 1. ¿Sí? Entonces, esos coeficientes alfa, que son las reacciones de la viga conjugada, y ojo, esto es lo más importante. Si me entendieron y entendieron el método de la viga conjugada, las reacciones de la viga conjugada vendrían a ser ¿qué? De la viga real. Las reacciones de una viga simplemente apoyada de la viga conjugada. ¿Las? Pendiente.
Las pendientes. Muy bien, las pendientes. ¿Por qué? Porque si yo hago el diagrama de cortantes, pues las reacciones directamente van a ser el valor del cortante en el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Y el cortante es la pendiente en la viga real. Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí es que si yo conozco cuánto es el giro en los extremos, pues puedo aplicar el método. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está diciendo el método. ¿Ya? Eso va a ser muy importante porque a la larga es algo que nosotros ya sabemos. Si yo cojo mañana y les hago un examen y les doy los giros en los extremos de una viga, pues por la matriz de rigidez que ya tienen programada, pues van a saber cuántas son las deformaciones, ¿no? Cuántos van a ser los diagramas de momentos, etcétera, las fuerzas que se generan, ¿no? Entonces, es básicamente aplicar ese mismo concepto, ¿no? Entonces, aquí tenemos los valores que se aplican en donde yo tengo aquí, si yo tengo un diagrama de cargas que está en la columna izquierda, me va a producir estos diagramas de momentos y por lo tanto me va a producir esos diagramas de alfa 1 y alfa 2, donde alfa 1 es la pendiente en el extremo izquierdo o la pendiente en el extremo derecho. Esos valores los reemplazo aquí en mi sistema y voy calculando los momentos en el punto o en la mitad, ¿es verdad? Y ya. Entonces, el método es bastante sencillo porque, por ejemplo, puede ser aplicado independientemente de cuáles son las condiciones de apoyo. Por ejemplo, si yo les digo que la viga está doblemente empotrada, ¿no? ¿Cuánto es el giro en la izquierda y cuál es el giro en la derecha? ¿Ya? Lo que quiere decir que la parte esta de la ecuación se vuelve cero. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente tendría que armar una ecuación con la parte derecha. Perdón, con la parte izquierda de la ecuación. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Si yo sé el valor del momento en un lado, por ejemplo, yo tengo aquí, yo les pongo esta viguita, la que arrancamos analizando. Si yo les pregunto, sin calcular, sin sacar un cálculo, ¿dónde saben el momento? ¿En dónde me van a decir? ¿En qué punto saben el momento en esa viga? Les voy a ayudar, hay 2 puntos. De entrada saben el momento en 2 puntos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que este método es sencillo cuando yo sé algo de la viga, ¿no? Si yo sé la pendiente, pa, elimino el lado derecho. Si yo sé el momento, porque es una viga simplemente, ¿sí? Pues pa, ya tengo un valor en el lado izquierdo. Si yo les cojo y les pongo aquí un momento, como fuerza, pues también sé el momento. ¿Cachan? Entonces, en este método, el proceso de solución es yendo por apoyos. ¿Sí? Entonces yo cojo las primeras 2 luces, calculo y saco una ecuación. Después voy por las siguientes y voy haciendo una ecuación de compatibilidad y voy resolviendo el sistema. ¿Listo? ¿Preguntas de este método? ¿Sí? Bueno. Entonces, una de las cosas que son de pronto importantes, ahorita ya que estábamos hablando de las vigas que están empotradas, ¿no? Es que si yo tengo vigas que tienen empotramientos, para aplicar el método, en teoría, como no hay giro, yo puedo suponer que el empotramiento se reemplaza por una viga continua que tiene una rigidez infinita. ¿Qué pasa con una rigidez infinita? Quiero que analicen la ecuación. ¿Qué pasa si una viga de estas tiene una rigidez infinita? Ah, no.
por acá en la definición, cuando estábamos viendo las ecuaciones, yo voy a tener una rigidez infinita. ¿Qué pasa? Bueno, digamos, conceptualmente, yo tengo una viga en la parte anterior, o el apoyo A, que tiene una rigidez infinita. ¿Qué pasa cuando yo le pongo carga? La deflexión primero, la deflexión es cero, muy bien. Entonces, si la deflexión es cero, pasa algo con la curvatura. Como la deflexión en cualquier punto es cero, no importa la carga que yo le ponga, la curvatura va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la curva elástica de deformación. No se deforma. Y si no se deforma, ¿cuánto es el valor de la pendiente en el punto A? Es cero igual. ¿Ya? Entonces, aquí aparece una ecuación en donde prácticamente esta expresión de aquí me permite calcular cuando yo tengo extremos empotrados, ¿sí? La primera ecuación para empezar a hacer el desarrollo del método de la ecuación de tres momentos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Ok. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de otro método que se llama el método de ángulo de giro y deflexión. ¿Listo? Entonces, prácticamente este método fue desarrollado por nuestro famoso o mejor dicho, fue desarrollado para el análisis de pórticos. ¿Sí? Ahora, hagan de cuenta que cuando se desarrollaron estos métodos, pues no teníamos computadores, ¿no? Y todo tocaba hacer, o los computadores eran de meterle un montón de tarjetas para que funcione y programar la tarjeta, y si programó la tarjeta tenía que venir la próxima semana, cambiarla y venir después de otra semana a repetir los resultados, ¿no? Entonces, estos métodos que se basaron en la compatibilidad de deformaciones eran los que se usaban, que eran aproximados, pero que no eran, digamos, exactos, ¿no? Y a partir de esto, ¿sí? A partir de este método, se desarrollaron los coeficientes de Manning, ¿ya? Los coeficientes de Manning que seguramente ven con Fabricio. ¿Han visto con Fabricio los coeficientes de Manning? Ah, no, no, entonces son otros. Esos sí son otro Manning. Es como Euler, ¿no? Euler hay como, bueno, hay como tres Euler, ¿no? Uno es hidráulico, uno es mecánico y otro, bien, no sé si eran de la misma familia, pero bueno, ¿no? Inteligentes los Euler, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de estos, se formuló los coeficientes de Manning. Por cierto, este es un nombre propio. Para el análisis de vigas acarteladas. Nadie me ha preguntado eso, por ejemplo. Y tú acabaste de mencionar, ¿o quién fue? Que hay una viga acartelada, la que va
Cambiando de sección transversal. Estamos hablando sobre las ligas que hay. Ya. ¿Quién era que me habló con él? ¿Tú? Creo que era, Juanfe. ¿Cómo que van a hacer? Ya. ¿Cómo analizan eso en análisis estructural, matricial? ¿Ya? Con los benditos coeficientes de mano. Entonces, como hay un cambio de inercia, hay un cambio de rigidez y por lo tanto la curvatura cambia en función de la distancia. ¿Cómo hacen eso en SAP? Ah, sí se puede. Sí se puede, ¿no? Ya hay formas en SAP, hay formas de poner una sección al inicio, una sección al final, pero eso ya sale un poco más del scopus, ¿no? De la clase. Pero sí se puede. O, si les toca alguna vez hacer, pues hagan tramos pequeñitos con una sección y la van variando. Claro, cogen, si la sección, entonces aquí le cortan en 10 pedazos y le hacen pedacitos. Y ya. Si alguna vez les toca. Que creo que no. A mí en todo lo que me ha tocado no me ha tocado hacer una. ¿Listo? Es más como teórico. Ahora, básicamente lo que nosotros debemos hacer en este método, o el método, la solución por este método, en plantear ecuaciones con incógnitas la rotación y los desplazamientos en cada nodo. Por cierto, y no vino la chica ahora que me pongo a pensar, ¿no? Es de biotecnología, dijo la chica. ¿Qué será eso? Pero se nota chévere, ¿no? ¿Listo? Entonces yo voy a plantear estas ecuaciones para después realizar las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de compatibilidad? Recuerden que cuando yo tengo una viga y la parto en un punto, pues como es continua, la pendiente es la misma antes y después del corte. Ya lo acabamos de ver en el anterior método, ¿sí o no? Pero también, si yo la corto en un punto que no sea el apoyo, pues la deflexión, antes, un pelito antes y un pelito después del corte, pues también tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, como aquí yo voy a hacer ecuaciones para la pendiente y la rotación, después yo voy a plantear que esas ecuaciones por tramos en un mismo punto, pues van a ser, tienen que darme el mismo valor, porque hay esa continuidad. ¿Listo? Entonces, ¿eso en qué resulta? Pues básicamente resulta en lo siguiente, que yo voy a tener una viga de longitud L, en donde en los extremos, cuando esa viga se deforme, ¿sí? Va a tener una deformación. Ojo, y esta es una cosa bien importante. La deformación es una deformación relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que yo tengo una viga, ¿no? O una reglita, con la reglita de mi amigo. Creo que era tu regla, ¿no? Entonces, esta es la posición original, ¿sí? Entonces, si yo cojo y este nodo de la, para ustedes derecha, sube y este nodo de aquí baja, desde el punto de vista del análisis estructural, el análisis estructural matricial me diría que este nodo, la deflexión fue positiva 1, me invento, y este nodo fue la deflexión negativa, me invento, 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me daría el método matricial, porque me da desplazamientos desde
la posición original de la estructura. En este caso, yo necesito la deformación relativa. O sea, ¿cuánto se desplazó este nodo respecto a su otro extremo en la viga? En este ejemplo sería, ese delta que está ahí, sería 3, porque sería la distancia que este se desplazó hacia arriba y estos dos hacia abajo. ¿Cachan? Entonces, eso es lo que yo necesito. A esos desplazamientos, ¿sí? ¿Ah? El desplazamiento relativo a los extremos, ajá, de los elementos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo necesito calcular y en función a eso es que se plantean las expresiones. ¿Cachan? ¿Cuál es la pequeña diferencia? Es como que parece que todo fuera lo mismo, pero hay pequeñas diferencias que hacen todo el asunto. ¿Listo? Entonces, de Juanfer, estás cansado, man, ¿qué pasa? Por lo menos alcanzaste a tomar cafecito. Pero bueno. Listo. Entonces, ¿qué voy a considerar para el método? Entonces, voy a tener que hacer algunas consideraciones. Y es que prácticamente en el efecto de las cargas sobre el elemento, las vigas siempre tienen cargas, ¿estamos? Entonces, el efecto de las cargas sobre el elemento los voy a considerar como hacíamos en análisis matricial. Voy a coger y voy a sacar una viga doblemente empotrada. Y de esas vigas doblemente empotradas, voy a obtener los momentos de empotramiento perfectos. ¿Sí o no? Entonces, esta parte creo que ya es fácil. Ya lo hemos usado. Pueden usar las mismas tablas que usaban para análisis matricial para encontrar estos que se llaman los momentos debido a las fuerzas. Por eso está ese subíndice F, ¿sí? Y el momento M y J es el momento en el extremo I hacia J, que sería el nodo J. ¿Se entiende? Y al revés, teniendo en cuenta pues de que un elemento de viga siempre va a tener un extremo I y un extremo J. ¿Estamos? Entonces, esto fácil. ¿Estamos de acuerdo que cuando yo les pongo cualquier carga y tenemos que sacar los diagramas de empotramiento perfecto, pues ya están las tablas? ¿Listo? Ahora, resulta que la parte de los giros es un poco más complejo. Porque en la parte de los giros, a mí me va a tocar hacer análisis de cuál es el efecto del giro en el sistema. ¿Listo? Entonces, para estos giros, supongamos que yo analizo el efecto del giro del nodo I, ¿sí? Entonces, ese giro que yo aplico unitario, ¿estamos de acuerdo? Ese giro que yo aplico unitario me va a producir unos momentos en los extremos que voy a llamar los momentos II y el momento JI, que es en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. ¿Listo? Para analizar este sistema, el problema es que yo voy a necesitar hacer una división. Entonces, igual que hice antes, estos momentos que están aplicados en este sistema van a ser igual o van a ser equivalentes a que yo analice dos vigas. Este que voy a llamar un sistema 1, nuevamente, que va a ser una viga a la cual yo le aplico solamente el momento. Y para el cual, ese momento que ustedes ven ahí en el gráfico, en la parte izquierda, si yo solo aplico ese momento en la parte izquierda, que es el momento I prima, pues el diagrama de momentos me va a dar un momento negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es carita triste. ¿Qué va a ser así? ¿Listo? Ahora, yo voy a tener otro sistema S2, en donde en el sistema S2 voy a hacer la misma historia.
Pero entonces, en el sistema S2, no vayan a copiar todavía, sino que en el sistema S2, yo voy a tener aquí la aplicación del otro momento, que sería este momento, así, MJI, ¿sí o no? M'Ji. Y ese momento ¿estamos de acuerdo que es positivo? ¿Estamos de acuerdo? Positivo. Este lo voy a considerar rojo. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, el efecto del giro, ¿sí? Para el efecto del giro, yo lo que voy a hacer es calcular la unión de esos dos sistemas, ¿sí? Y entonces voy a tener una viga en la cual el efecto del sistema 1 le voy a sumar el efecto del sistema 2. Es como que yo cogiera y pusiera esos dos elementos en uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dos sumados me dan el sistema original del giro. ¿Sí? Y aquí empiezo a practicar pues lo que aprendimos en análisis estructural 1, ¿sí? Y es que prácticamente en este sistema, si yo aplico a este sistema, ¿sí?, el análisis estructural, yo voy a tener que esta área azul va a tener un centroide que va a estar ubicado a una distancia que va a ser 1/3 de la longitud. Y esta área roja va a tener un centroide que va a estar ubicado también a 1/3 de la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo hago el análisis de esto, yo voy a tener que todas estas distancias, bueno, ahí debería haber dividido esto en 3, ¿sí? Pues me van a dar unos valores así, que esto es la longitud entre 3, porque todos estos son triángulos, ¿sí? Ahora, de esta área azul, yo voy a tener una resultante, ¿estamos de acuerdo? Y la resultante va a estar aplicada justamente en ese valor, en ese punto, que sería el valor, ¿no?, del centroide. Y yo voy a tener aquí también una resultante que me va a quedar aquí del área roja, que voy a llamar R2 y voy a llamar R1. ¿Listo? En este caso, esos diagramas de momentos los voy a dividir aquí en esto, en un diagrama de momentos sobre E por I. Lo que quiere decir que este valor aquí es igual al momento que yo tenía acá, que es MII, ¿sí o no? MII, sobre E por I. Y este de acá, este punto acá, sería el momento MJI sobre E por I. ¿Listo? ¿Qué es eso? El diagrama sobre E por I me va a dar que de alguna forma está relacionado con la rotación, ¿es verdad? Y entonces, lo único que yo necesitaría incluir aquí es el efecto de la rotación en este sistema. ¿Cuál es el efecto de la rotación en un sistema que es una viga conjugada?
¿cómo yo aplico una rotación en una viga conjugada? A la larga, en la viga conjugada, ya lo dijimos, una rotación en el extremo vendría a ser ¿qué dijimos que era? Una fuerza, ¿no? Entonces, este valor de esta fuerza en esta viga conjugada va a ser un valor igual a la pendiente en el extremo Y que yo quiero encontrar. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a hacer el equilibrio para encontrar los valores, ¿sí o no? Y voy a plantear ecuaciones de equilibrio en función a ciertos puntos, ¿sí? Que me van a dar la solución. Entonces, más que todo por cuestiones de que el procedimiento matemático es un poquito largo y que al final va a resultar en una expresión. Entonces, lo voy a dejar aquí anotado. Pero si quieren ver el paso a paso de la solución, por favor, se remiten al libro, ¿ya? Igual esto, pues, no les voy a preguntar. Esto es cómo sale la deducción matemática. Pero en últimas, lo que dice es que yo voy a coger y voy a hacer sumatoria de momentos respecto, por ejemplo, el punto 2, ¿sí? Que va a ser este de acá. Y con eso, pues, trato de encontrar cuál es el valor de este giro, que es el que no sé. ¿Listo? Entonces, bueno, si le quieren ahí tomar un screenshot, estaría perfecto. ¿Listo? Entonces, prácticamente, al final de hacer el procedimiento, ¿listo? Lo que me queda es lo siguiente, que yo voy a tener que el efecto de los giros en los dos extremos de la viga me resultan en estas expresiones. ¿Listo? Entonces, al final del procedimiento, vamos a poner aquí, para obtener el efecto de los giros, resulta. Entonces, resulta en esta expresión. ¿Listo? Ahora, entonces yo ya tengo el efecto de las fuerzas. Fíjense que aquí ya tengo el efecto de las fuerzas. Tengo el efecto de los giros. ¿Sí o no? ¿Qué me falta? El efecto del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, para el efecto del desplazamiento, yo voy a hacer un análisis similar a lo que nosotros hacíamos en análisis estructural, matricial. Y entonces, lo que voy a considerar es que los extremos están totalmente empotrados, y como los extremos están totalmente empotrados, pues le voy a aplicar a la viga un desplazamiento unitario o un desplazamiento en el extremo. Y ya. Ese desplazamiento en el extremo, sin giros en los extremos. ¿Por qué? Porque el efecto de los giros, sin desplazamiento, lo estoy considerando antes. ¿Estamos? De este análisis, pues nosotros ya tenemos cuánto es el valor. ¿Recuerdan cuánto era el valor del momento que se generan en los extremos cuando yo tengo un extremo empotrado? No me van a decir que no. De la matriz de rigidez tenemos este valor. ¿Cuánto es eso, los momentos en los extremos? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El cortante era 12 EI. Ah, perdón. Ahí. El cortante era 12 EI
sobre L al cubo. Y el momento, cuando yo tengo ese desplazamiento, era 12 EI sobre, perdón, el momento es 6 EI sobre L. ¿Listo? Entonces resulta que al final, sumando los efectos de las cargas, rotaciones en I y J y el desplazamiento relativo, las ecuaciones generales para el método resultan o son. Entonces, al final, lo que yo quiero es calcular cuál es el momento IJ y cuánto es el momento JI. Entonces, yo voy a ir sumando todos estos valores que yo tengo acá. Que encontré con anterioridad. ¿Listo? Y eso me va a dar unas expresiones. Entonces, resulta que las expresiones al último me dan en lo siguiente. Entonces, estas expresiones, digamos que nos permiten, de alguna forma, si ustedes de alguna forma saben la deflexión en un punto o saben la pendiente en un punto, ¿sí? Pueden calcular los valores con las tablitas de los doble empotramientos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, yo tengo una viga doblemente empotrada, ¿sí o no? Entonces, quiero que se fijen aquí en la ecuación. En una viga doblemente empotrada, ¿cuánto sería el momento en el extremo I, según esta expresión? Entonces, tienen que mirar el giro en el extremo I en una viga doblemente empotrada es. En el extremo J, el desplazamiento relativo entre los dos extremos es 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Pues que el momento I pues va a ser igual al momento de doble empotramiento que ustedes tienen pues en una tabla, que sacan en una tabla. ¿Qué más me sirve? Yo les digo, bueno, yo no tengo, ojo, esto es bien chévere, yo no tengo fuerzas en la viga, no tengo fuerza aplicada en la viga, pero yo sé que el desplazamiento, la viga está porque se enterró mal o porque la cimentación está mal, se desplazó 1 centímetro hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Solo se desplazó así, no se giró los extremos, solo se desplazó. Ajá. Tienen el valor del desplazamiento relativo, lo que quiere decir que el momento va a ser 6E, ¿no? 6EK por ese valor del desplazamiento relativo sobre la longitud y punto. Y ya, sacan los valores. ¿Listo? Aquí lo que me falta comentarles es lo siguiente.
Fíjense que nadie me preguntó de este valor K. Entonces, me faltó comentarles de que ese valor K es la división entre la inercia de la viga, o del tramo en este caso, sobre la longitud, que se conoce como la rigidez relativa del elemento. ¿Listo? ¿Y listo? Entonces, esos MI con esos MI De las fuerzas. Son los momentos del empotramiento perfecto. Claro, que sacamos de las tablas. Tablas, directamente de la tabla. Este es el módulo de elasticidad. Este es esto. Este es el giro en el extremo I. Este es el giro en el extremo J. Y la deflexión. ¿Listo? Básicamente esos son estos métodos. Y bueno, con eso concluimos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Vamos a desayunar. En casa, que estén muy bien. Me despido. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Chao, chicos, que estén bien.